con el Fondo Monetario Internacional, lo que obligó al gobierno central, frente a la caída de los ingresos, de un lado, recortar drásticamente la cuenta de gastos de capital y compensar parte de la caída del endeudamiento externo, que no se pudo compensar con una disminución en la inversión en obras, buscar entonces un financiamiento adicional en el mercado local. Entonces, dentro de las 2 o 3 cifras que yo quiera compartir con ustedes, en el caso de la proyección de ingresos, que inicialmente estaba consignada por 248.800 millones de pesos, se está consignando una disminución por 18.600 millones de pesos en el presupuesto. Ya se entiende que este presupuesto, como se dice, reformulado, busca una proyección de ingresos corrientes de 230.164 millones de pesos, lo cual compara también desfavorablemente con lo que se había alcanzado en el año anterior, que había sido de 246.900 millones de pesos. Adicionalmente a esto, donde se hace un ajuste, pero curiosamente mucha gente hubiese esperado ver una disminución en los gastos corrientes. Lo que está consignado en este presupuesto reformulado es un ligero aumento en el total de gastos corrientes, que es un dato que me llamó la atención, porque yo me imagino que todos teníamos la percepción de que como hubo una caída de los ingresos, aunque ya se han ubicado ciertas fuentes de financiamiento, pues hubiese una pequeña disminución en los gastos corrientes. No es el caso, y ahí básicamente lo que ha habido es una disminución de los gastos de consumo. Ahí están gastos de nómina y el gasto de consumo que raíz esta nómina. Ahí sí hay un ahorro de 2.200 millones de pesos de su presupuesto. En el pago de intereses hay una reducción por 5.700 millones de pesos, lo cual quiere decir que los otros 2 componentes, que son prestaciones sociales y transferencias corrientes, están registrando aumentos respectivos de 1.525 y 7.880 millones. O sea que, en resumidas cuentas, lo que se llama el resultado económico, que es ingresos menos gastos, incorporando el gasto de interés de servicio de la deuda, ahí en vez de tener un ahorro económico de 31.624 millones de pesos, este presupuesto reformulado contempla una caída de 20.000 millones de pesos en este indicador. Después de la pausa, vamos a darle algunas ilustraciones de lo que queda en las cuentas, la cuenta de capital, especialmente la cuenta de financiamiento, porque ahí donde está el resto de las diferencias grandes, pero que son importantes entenderlas para ver, mira, cómo realmente va a terminar el año según esta redefinición del presupuesto. Bien, estamos de regreso con su agenda económica. Vamos a seguir un poquito antes de entrar a fondo con el tema de la deuda, pero que obviamente está muy condicionado por esta ejecución del ejercicio de presupuesto del año 2009. Como explicamos en la primera parte del programa, ya se ha presentado y se ha aprobado por parte ya del Senado este presupuesto reformulado. Resumidas cuentas, del lado del resultado económico, que repetimos es la diferencia entre ingresos menos gastos, menos pago de intereses, en vez de un superávit de 31.624 millones de pesos, el superávit reformulado es solamente de 11.500 millones de pesos. Hay una diferencia ahí por 20.000 millones de pesos. Adicionalmente a eso, ¿qué está pasando del lado de los gastos de capital? Que básicamente estamos hablando ahí lo que es el gasto que a mucha gente le gusta, porque ha habido, que no comparto esta apreciación de que necesariamente todo el gasto de capital es bueno y todo el gasto corriente es malo. Yo creo que es una simplificación en la cual no hay que caer. Pero en fin, lo que había en el presupuesto para este año era 65.616 millones de pesos. A agosto del 2009, según informe que publicó el señor Nelson Suárez en el periódico Hoy, del domingo pasado, al 31 de agosto, en gasto de capital, apenas se había invertido 26.187 millones de pesos. O sea que menos del 50%. Sí, quedaría todavía para ejecutar
unos 40.000 millones de pesos entre septiembre y diciembre, que para poder ejecutar habría que contar precisamente con los financiamientos que están entrando, que se sabe que van a entrar básicamente a partir del mes de noviembre. En el presupuesto reformulado se está manejando básicamente la misma cantidad y un pequeño aumento por 320 millones de pesos. Hay ciertas dudas de que realmente habrá tiempo para invertir esta misma cantidad. Yo creo que va a ser muy difícil que realmente durante básicamente los últimos 2 meses del año poder recuperar todo el atraso que hubo durante el año. Pero en fin, es lo que hay en el presupuesto, de modo que el déficit financiero para este año, que estaba previsto en 30.886 millones de pesos en el presupuesto original, ya se reformuló con un aumento básicamente en 20.000 millones de pesos de aumento del déficit. 20.000 millones. 20.000 millones. Para entonces tener un resultado financiero deficitario en 51.290 millones de pesos, que si a eso le sumamos el pago de deuda que hay que hacer, el servicio de la deuda fuera de intereses, eso es primario. que es exactamente, es casi un primario, porque ya es después de los intereses, usted ya está en negativo 51.000 millones de pesos, pero ahora usted tiene que pagar la tarjeta de crédito, tiene que pagar el principal de la deuda, que según este presupuesto reformulado, sube de un presupuesto original, que era 46.207 millones de pesos, a 52.528 millones de pesos. O sea que hay un aumento por 6.000 millones de pesos versus el presupuesto. O sea, que en definitiva, para poder cerrar la brecha financiera, usted tiene que añadir a los 51.290 de resultado negativo los 52.500 millones de pesos, que es el compromiso que tiene con sus acreedores. En fin y cuenta, en total, en vez de buscar 77.000 millones de pesos para financiar el ejercicio de presupuestos de este año, habrá de buscar 103.800 millones de pesos. O sea, financiamientos que hay que buscar durante el año para poder atender las necesidades de presupuesto y las necesidades de los acreedores que quieren que se les devuelva su dinero. Es posible que esta cifra no sea tan alta. Alrededor de 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares, bastante más, estamos hablando casi un 30% por encima de lo que era el presupuesto original. Básicamente estos 26 se explican por 18 que son caída de ingreso, 2 que es aumento de gasto y 6 que es aumento en el servicio de la deuda. Es posible que esta cifra sea menor en la medida en la cual yo no creo que va a dar el tiempo de realizar toda la inversión en gasto de capital que está prevista. Eso ayudaría quizás a bajar un poquito la necesidad de deuda. Y es ahí donde está el punto importante. Porque este endeudamiento adicional que está tomando, que sirve de una parte para disminuir pasivos, 52, si usted hace la diferencia, que es básicamente este resultado negativo, es el incremento de deuda que va a tener el país este año. Van a salir 52 de principal, que si no tuviéramos que coger este dinero prestado para eso, disminuiría por la misma cantidad la deuda, pero como hay que atender otras necesidades y cubrir el déficit fiscal, déficit financiero, habrá de buscar 51.000 millones, que básicamente es por este monto que se va a incrementar la deuda neta este año. Ahí estamos hablando de cerca de 1.300, 1.500 millones de dólares, dependiendo la tasa de cambio que sea tomar. Básicamente, eso nos muestra por qué se acostumbra a decir que si hay un resultado deficitario, este déficit básicamente se traduce mágicamente en el aumento de la deuda. En el aumento de la deuda, porque eso es un ejercicio contable. Así es. Que tú tienes que cuadrarlo al final del periodo y si tú no tienes los suficientes ingresos normales, entonces tienes que buscar fuentes de financiamiento. Y esos son los datos, yo entiendo que son los datos más reales, más calientes que tenemos